Hola a todos. Nuestro invitado de hoy es Juan Enrique Cadiñanos, director en España de Admiral Markets. Hola, Juan Enrique, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿El Banco Central Europeo crees que va a tomar más medidas para hacer frente a la situación actual? ¿Crees que puede transmitir la sensación de que sus medidas son infinitas? Yo creo que el Banco Central Europeo lo que tiene que hacer sobre todo es transmitir confianza, cosa que no está haciendo y que la verdad que lleva muchos años sin hacer. Pero olvidando un poco lo que se ha ido haciendo años atrás, lo que necesitamos ahora es confianza, es valorar la situación que tenemos actualmente y tener en cuenta que no todos los países, en el caso de Europa, somos iguales, ¿no? Es cierto que se espera por parte del Banco Central Europeo que haya medidas adicionales a las que se han ido tomando, medidas de estímulo fiscal, medidas en base a política monetaria, que esto en definitiva puede dar cierto respiro, puede dar, como digo, una bocanada de aire, de oxígeno en este caso, a muchos países que lógicamente necesitan, en este caso, el fomentar el consumo a corto plazo, ¿no? Como puede ser nuestro caso. Al final es una situación en la que muchos países integrantes dentro del Eurogrupo tienen gran parte de su PIB, en gran parte de su PIB, un peso muy, muy elevado del consumo y esto lógicamente repercutirá para mal si esas medidas adicionales no se toman y no se van esas medidas en base a la parte de fomentar ese consumo interno y también esa parte externa. Es cierto que en el caso de España no tenemos mucho trabajo en cuanto a la parte exportadora, no quiere decir que no tengamos, por supuesto que sí, pero el hecho de tener una materia prima alta en calidad para nosotros hace que lógicamente no tengamos un desarrollo enorme, ¿no? en ese sentido. Pero sí que, por ejemplo, tenemos mucho consumo interno, ¿no? Esto nos afecta mucho si no lo tenemos en desarrollo, como lo que está sucediendo estos días, y eso nos afecta mucho al PIB de España. Y al igual que en el caso de España, pasa en Italia y pasa en muchos otros países dentro de la Unión Europea. Y es por esto que el Banco Central Europeo, bajo mi criterio, bajo mi consideración, quiero decir, debería en este caso tomar medidas en base a fomentar este consumo. ¿Está justificado el interés que existe actualmente por las materias primas, especialmente por las agrícolas? Bueno, justificado o no, el mercado es soberano. Quiero decir que por mucho que consideremos si lo es o no, al final el inversor va a buscar, en este caso, lo que pueda considerar como mercado refugio en este sentido. Yo creo que sí que puede estar justificado hasta cierto punto, no tanto a lo mejor como lo que estamos viendo, no al menos en los números de volumen que estamos viendo, pero sí en definitiva de cara a una gran escala y a una visión general, yo creo que sí que tiene cierta justificación. En los momentos de volatilidad, en momentos de incertidumbre de mercado y sobre todo en los que vemos que la renta variable no tiene el mejor de los comportamientos, al final el inversor busca una alternativa y casi siempre el beneficiario de esa alternativa suele ser la materia prima. Véase el petróleo, véase el oro, véase el platino, el gas natural, etcétera, etcétera. Pero la situación en la que nos encontramos actualmente, el petróleo no es una alternativa para refugio porque se considera también un producto de riesgo por, lógicamente, lo que ha ido aconteciendo en las últimas semanas. Por esto que el petróleo deja de ser una alternativa en cuanto a mercado refugio. No digo con esto que no sea una alternativa interesante de inversión, digo como mercado refugio y por lo tanto otras materias primas más desde el punto de vista agrícola, como puede ser el trigo, por ejemplo, pasan a estar en este caso en un primer plano de interés por parte de este tipo de inversores. Sobre todo lo que decía, cuando la renta variable no tiene un buen comportamiento, vemos, por ejemplo, los fondos de renta variable, la mayoría de ellos con una rentabilidad negativa en lo que va de ejercicio y van a tener que trabajar mucho para sobreponerse a este mazazo, ¿no? Pero, como digo, muchos inversores buscan esa alternativa de refugio, al menos en los momentos de volatilidad. Hablemos de los valores tecnológicos que entran en su semana grande. ¿Creen que van a seguir sosteniendo a la bolsa estadounidense? Yo creo que sí. Al final, creo que es el 18-19% del PIB en Estados Unidos está representado en general por directa o indirectamente el sector tecnológico, creo que era el 19,2%. Y esto, lógicamente, hace que tengan un peso muy, muy grande, ¿no? para la economía estadounidense.
obviamente ahí lo que hacemos, lo que deberemos, ¿no? Hacer es ver qué es lo que le interesa a Estados Unidos. En este caso, a Estados Unidos le va a seguir interesando el potenciar esta parte, el potenciar esa pata dentro de su economía. Es cierto que no es a día de hoy la pata más importante para su economía, pero sí que está en el top 3, ¿no? de importancia para ellos en cuanto al PIB. El mercado exportador sigue siendo una pata muy, muy importante para Estados Unidos y que siguen debilitando y siguen como no teniéndola en cuenta, y el consumo sigue representando la mayor parte de todas, que son 2/3 de su PIB. Pero, como digo, la parte tecnológica sigue siendo también muy, muy importante. Esto hace que, obviamente, Estados Unidos va a seguir enfocándose, va a seguir retroalimentando y desarrollando la parte tecnológica en gran medida y, lógicamente, inyectando muchísima liquidez en este punto, sobre todo en estos momentos. Porque ahora vemos, por ejemplo, con la situación en cuanto al COVID-19, que bueno, la parte tecnológica y sobre todo la parte online, ¿no? Todo lo que viene a ser la parte tecnológica y de I+D, necesita un plus, ¿no? Necesita un desarrollo adicional, y es en esto en lo que yo creo que Estados Unidos debería enfocarse para los próximos 5 o 7 años. Yo creo que en este sentido lo harán así. Europa debería empezar a desarrollar esta parte mucho más. Hay países que lo tienen, pero en general el resto de países de Europa no lo están trabajando mucho. Bueno, Enrique, pues muchas gracias por participar en este ciclo de entrevistas de finanzas.com. Gracias a vosotros, un placer como siempre.